Carlos Fuentes, y gracias por querer participar en esta pequeña charla de bibliotecario por un día, que lo que pretende es que hablemos un poco de esas obras que a ti te han podido influir. Para la gente que no te conozca, que creo que será poca, si te parece, hablamos un poco de ti, que naciste en Madrid, eres de padre español pero madre francesa, que estudiaste en el Liceo Francés de Madrid, también Historia y Antropología en París, y eres autor de varias novelas de éxito, entre ellos Senderos de Libertad, El pie de Jaipur, pero será con tu séptimo libro, en concreto El Imperio eres tú, con el que obtendrás el Premio Planeta en el año 2011. Siglo XIX francés, sí. Literatura francesa, sí. ¿Es parte de tu influencia? Sí, por supuesto, pero antes, el gusto por la lectura me lo trajo Tintín. O sea, mi infancia es Tintín. Yo tenía todos los libros de Tintín y los leía y releía y releía y como que no me aburría nunca. Luego llegó Asterix y tal, pero nunca fue la pasión por Asterix tanta como la pasión por Tintín. Y yo creo que en el fondo, cuando me hice adulto, me hice un poco Tintín. Yo también lo creo. Porque, bueno, eso de viajar por el mundo, solo además, porque durante años viajé solo, y procurar hacer de tu trabajo, además, o sea, un placer, y viceversa. Yo no sé si viajo para escribir o escribo porque me gusta viajar, pero el caso es que Tintín me influyó muchísimo. Y sobre todo me dio ganas de leer. Y luego ya entran las lecturas, claro, yo, estudiante en el Liceo Francés, pues me obligaban a leer la literatura francesa del siglo XIX. Esas novelas Río. Entonces ahí descubro a Stendhal, descubro a Balzac, descubro a Flaubert, pero ninguno me produce el choque, digamos, que me produjo Zola. Claro, Zola es literatura social también, literatura comprometida, la defensa del marginado, del pobre y tal, y eso cuando tienes 15 años pues es algo que te toca mucho. Y yo recuerdo que descubrir las novelas de Emilio Zola para mí fue una auténtica revelación. Fue un punto, digamos, álgido que me hizo leer de repente todo esto. Y bueno, luego, por supuesto, vas creciendo y cambian los gustos, cambian las influencias. Luego me puse a leer mucha literatura española. Recuerdo que me hice fan de Ramón J. Sender porque me acabaron contratando para hacer un guión sobre una de sus novelas. Y me interesó tanto que acabé leyendo todo Ramón J. Sender y yo soy un autor completamente olvidado. Es increíble, ha caído en el olvido. Yo lo reivindico siempre que puedo. Siempre que puedo porque tiene novelas absolutamente fabulosas, digamos, que no mantienen ese interés al filo de los años, ¿no? Y luego, bueno, recuerdo la época de Jack London, cuando tenía ya 18 años, 20 años. Sí, autor de Colmillo Blanco. Sí, de Conrad, de toda esta literatura norteamericana. Y bueno, pues luego vas cambiando y ya te haces muy ecléctico. Luego ya pues empiezas a leer de todo. Empiezas a leer de todo, de todos los países y tal. Y hubo, digamos, otro punto de fuerte emoción y es cuando el boom. Claro, yo viví esa época. Entonces el boom latinoamericano, de repente la literatura latinoamericana, entonces otra gran pasión y reconozco que esas son mis influencias básicas. Luego está la música, por supuesto, está el cine, donde también hubo una película que cuando era joven también, ahora seguro que la veo y la vería totalmente con otros ojos, pero cuando yo vi Novecento de Bertolucci, bueno, la vi no sé si 25 veces, es que era una emoción cada vez. Claro, ahora seguro que la veo y me parecerá simplona en su... o por lo menos quizá un poco... los buenos y los malos... no lo sé, porque no la he vuelto a ver últimamente, pero en su época, Novecento es que era inacabable. Luego otra película que he vuelto a ver y me ha gustado, porque es raro que el cine... Yo creo que envejece peor que la literatura. Hay libros que me han gustado en los años 70 que me siguen gustando ahora. Ahora, es muy difícil que una película de los 70 aguante, para mi gusto. Mucho del cine de Woody Allen, que a mí me encanta. Sin embargo, hay muchas películas que hoy han envejecido mucho cuando ves ahora, ¿no? Algunas aguantan el tipo, ¿no?
otras no. Pero yo recuerdo, por ejemplo, he vuelto a ver hace poco, Érase una vez en América, qué maravilla. Y esa música de Sergio Leone, y si te das cuenta que la música de Sergio Leone moldeó mi infancia y mi juventud. Es que eran, las músicas de las películas, pero que tenían entidad propia. Y tuve el gusto hace muy poco de asistir al último concierto que dio antes de morir, en Madrid. Qué afortunado. En el Withing Center. Fuimos a verle, claro, alguien que te da un concierto, alguien que te ha emocionado, que ha tocado tu fibra cuando eres joven, que da un concierto a los 92 años, y esto no lo puedo perder, porque muchos no va a haber. Oye, fue el último. Qué maravilla, ¿no? Me parece muy interesante esto que cuentas, porque leyendo cosas sobre ti, tengo entendido que en 1992, que escribes Senderos de Libertad, es en parte con la ayuda de la venta de un guión a Ridley Scott. Sí. Cuéntame un poco esa relación, porque está clara entre el cine y tú. Fuiste también, evidentemente, Sí. Adaptaste la novela de Crónica del Alma. De Sí, Sender, fui que has productor hablado. ejecutivo. Exacto. Y traje a Anthony Quinn y hicimos muchas cosas y la película tuvo éxito. Pero de alguna manera yo no conseguí hacer carrera en el cine como me hubiera gustado hacerla. Y luego yo fui a Hollywood a vivir y de repente, al principio me gustó mucho y luego me encontré como entrampado. ¿Cómo se sale de aquí? Porque es verdad que te pagan por escribir, pero es raro que ese guión llegue un día a hacerse, porque de cada 100 guiones que desarrollan se hacen 2, con suerte. Y quizá uno tenga éxito, con suerte. Entonces era un mundo donde yo quería irme, pero claro, para irme necesitaba autonomía financiera. Y en ese momento me metí en un proyecto y se lo vendimos a Ridley Scott, con un socio. Y con ese dinero me largué de Hollywood, estuve 2 años vagabundeando por Brasil, investigando el que sería mi primer libro. Yo ahí me di cuenta que sí, que el cine es muy divertido, que si te va bien enseguida, a lo mejor es fabuloso, que es un trabajo de grupo, o sea, que siempre tienes... Hay una cosa fiestera en el cine, pero que por otra parte puede ser una prisión. Yo recuerdo que cuando hicimos el guión, que era una historia muy bonita, de un jefe indígena de los indios Kayapó, que es amenazado de muerte, y cómo un antropólogo norteamericano le ayudó a publicitar su causa y a acabar con un proyecto que iba a negar las tierras indígenas. Yo recuerdo que ese proyecto, cuando lo escribimos, era una historia de amistad entre dos individuos culturalmente muy distanciados, ¿no? Era muy bonita esa historia, pero sin embargo ibas a ver al vicepresidente de Asuntos Creativos de Warner Brothers, que de repente te decía, oye, ¿por qué no le cambias el sexo al antropólogo, a la antropóloga? Y así, ahí, triqui, triqui. Y luego ibas al equivalente de otra, de 20th Century Fox, que te decía, oye, ¿por qué no le cambias el sexo al indígena? La haces indígena y así, ahí, triqui, triqui. Era deprimente. Entonces, en cuanto vendimos esta historia a Ridley Scott, con ese dinero, porque eso sí te pagan bien, pude estar 2 años en Brasil y escribí un libro en mi idioma. Y yo, oye, cada 3 páginas, porque hacía una media de 3 páginas al día, son mías. No tengo que enseñárselas al vicepresidente de Asuntos Creativos de una compañía que me va a decir que por qué no cambio el sexo al protagonista otra vez, ¿no? Eso era... Entonces, oye, para mí la escritura fue una operación de liberación del mundo del cine. Porque de repente te das cuenta, vale, a lo mejor ganas menos dinero, pero si consigues una masa crítica de lectores, puedes vivir de ello y no hay nada más bonito que vivir de lo que te gusta. Porque ya el trabajo no es trabajo, en el sentido de que no es un esfuerzo, es placer. Y bueno, esa sensación de ser dueño de lo que haces, de que lo puedes enseñar, porque un guión, si no hay alguien que mete 10, 20, 5, 50 millones de dólares, no lo lee nadie. Es que no lo lee ni tu novia. Pero un libro está ahí, es mucho más manejable y no necesitas todo ese tinglao de fuera. Eres libre, eres autónomo, eres independiente, eres tú y tu ordenador y ya está. Y tu blog de notas, y con eso puedes hacer libros. No necesitas más. Y la confianza de un editor. Y oye, para mí la literatura fue la libertad y sigue siéndolo. Eso es Entonces me encanta que lleven al cine y que hagan series de mis libros, pero yo no quiero saber nada. Lo sé. No nos has hablado, o intentamos que ahora nos puedas comentar algo de tu tío, de Dominique Lapierre, sí. y también de Larry Collins, ¿no? Sí.
El segundo, periodista, escritor americano, autores del Quinto Jinete y también de Art de París, una novela histórica. Trabajas con ellos como investigador en varios de sus libros. Sí. ¿Influyen en tu mucho. novela, en tu manera de trabajar? Sí, ellos eran muy rigurosos. Ellos hacían lo que a mí me gustó hacer después también, que es novelar la historia. Exacto. Ellos hicieron un libro muy bonito, por ejemplo, sobre la India, que era Esta noche la libertad, que cuenta la creación del Estado indio, donde se permitieron ciertas licencias, como por ejemplo reconstruir una escena entre Nehru y Mountbatten con diálogo. Claro, ellos no estaban ahí, pero se documentaban lo suficiente para saber de qué hablaron. Entonces ponerlo en escena. Esa relación con el hecho histórico próxima a mí siempre me interesó muchísimo. Y es lo que yo he hecho. Yo he hecho historia novelada. No he hecho novela histórica en el sentido de que en mis libros no hay personajes de ficción que conviven con personajes históricos. No, mis libros es personajes históricos y lo que procuro yo es darles una forma literaria de manera que se pueda leer como una novela. Pero como tengo también una formación de historiador, me gusta poder aportar algo al acervo que ya se tiene de ese personaje o de ese hecho histórico. O sea, no solo contar por contar, sino contar y encima aportar algo. Es lo que he hecho, por ejemplo, en mi último libro, que es la historia del arquitecto Rafael Guastavino, A prueba de fuego. Ahí no se sabía nada de su vida privada. He tenido la suerte de poder encontrar documentos, cartas de la familia y suyos, que me han abierto completamente la puerta a su vida privada. Entonces, ese libro, que sin embargo está catalogado como novela, cuenta su vida de una manera muy rigurosa, históricamente hablando. Pero claro, para contarlo, cuando haces diálogo, estás haciendo ficción. Totalmente, es lo que tú dices un poco, Claro. ¿no? Entonces, que la novela de no realidad. ficción es un oxímoron también, ¿no? Total. Novela de no ficción es una cosa muy rara, ¿no? Sí. Pero se entiende. Se entiende perfectamente. También Santiago Posteguillo, Sí. Dices que según tú te lleva a Roma. Sí. Es autor de obras Sí. como Yo Julia, Planeta 2018. Sí. Cuéntanos un poco. Bueno, Posteguillo, como todos los autores de buena novela histórica, a ver, la novela histórica tiene una cosa muy buena, es que no hay un invento hecho por el hombre capaz de transportarte en el tiempo, como la novela histórica. Y encima lo haces desde tu casa, en un sillón, no te mareas, no tienes que compartir espacio con pasajeros que no conoces o no quieres estar, no hay aceleración, no es un viaje en un cohete con riesgo, estás tranquilamente en tu casa y estás auténticamente viajando, viviendo esa otra realidad, ese pasado, ¿no? Y si tú te enfrascas en una novela de Posteguillo, o de muchos otros, o de Robert Graves, o de los grandes autores de novela histórica, estás realmente como si estás viviendo la experiencia. Porque de lo que trata la literatura es de conseguir el corazón del lector, la emoción del lector. Porque si es para transmitir conocimiento, no necesitas hacer literatura. Escribes historia, escribes economía o geografía, pero la literatura busca algo más, busca la implicación total del lector, es decir, su emoción. Y eso lo que significa es que busca la experiencia, que el lector tenga la experiencia de haber estado en Roma o con Anita Delgado en la India en 1906 y ver por dentro lo que quizá los historiadores cuentan por fuera. Eso es lo que te permite la literatura y la novela histórica en concreto, o la historia novelada, como quieras llamar. Y por eso se crea ese vínculo con los lectores, que es una parte más agradecida de este trabajo, que es por otra parte muy solitario. Pero es verdad que una vez que has conseguido emocionar al lector, te los encuentras en las ferias del libro, en los encuentros literarios, en todos estos lados, y es muy, muy agradecido el sentir que hay una comunicación, que has logrado conectar con gente que ha vivido esa experiencia que tú les has transmitido, ¿no? Y eso es, de verdad, una de las partes más bonitas de este trabajo. Nos quedamos con eso último, Javier.
Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Creo que todos nuestros usuarios de la Biblioteca Carlos Fuentes te agradecen muchísimo todos los comentarios que nos has hecho, todas las sugerencias y sobre todo acercarnos un poco más a tu visión de la literatura. Muchas gracias, Javier. Gracias a vosotros. Un placer.